En este vídeo os quiero compartir algunas ideas para que podáis llevar el control de vuestros diferentes programas de entrenamiento para que de esa manera podáis tomar decisiones de qué tipo de programa os puede venir mejor o peor, qué cambios hacer, por ejemplo, entre semanas, días, meses, diferentes planificaciones, analizar cómo estás asumiendo esa carga, analizar la frecuencia de entrenamiento que puede venir bien y analizar todo ese tipo de cosas. Y esto nace a raíz de la época en la que yo apuntaba todo este tipo de cosas, así que vais a encontraros mis tablas del 2017 más o menos, ¿vale? Y de hecho este vídeo viene a ser una especie de continuación o desarrollo del vídeo que ya hice sobre control de intrasesión, ¿vale? Pero aquí, ya que tengo estas tablas hechas y el otro vídeo lo quería hacer cortito, pues aquí ya lo voy a enfocar más con esa toma de decisiones para hacer cambios entre los diferentes microciclos, mesociclos de entrenamiento, más o menos, entre semanas de entrenamiento, para que os hagáis una idea, para ir ajustando las cargas de entrenamiento, los tipos de entrenamiento, las diferentes rutinas, no de una manera, digamos, especulativa, porque, por ejemplo, he visto por internet que está esta progresión de entrenamiento, esta rutina, sino usando información que podemos sacar durante los entrenamientos para, de esa manera, individualizarlo lo más posible y ajustarlo según a nuestro cuerpo. Y aquí voy a decir, igual que en el otro vídeo de control intrasesión, que realmente estas tablas que os voy a mostrar no quiere decir que tengáis que controlar todo este tipo de cosas así, sino que simplemente son ideas que yo creo que viene a ser como una especie de ejercicio que si te tiras, por ejemplo, un par de meses haciendo este tipo de apuntes, yo creo que podéis desarrollar mucha capacidad de autoconocimiento, de autogestión durante la sesión y de esas sensaciones de saber más o menos cuánto vas a rendir cada día y qué puedes esperar de todo tipo de entrenamiento. Entonces, no os digo que llevéis todo controlado de esta manera porque me he tenido que ir al 2017, ¿vale? para daros un ejemplo, sino que yo digo que puede ser positivo llevar este control, pero sobre todo lo que os digo es que aprendáis a controlar y gestionar todo este tipo de información y que la podáis analizar, ¿vale? Yo ahora mismo, por ejemplo, como podéis ver, llevo unas rutinas más lineales y menos especulativas, porque juego siempre intensidad máxima, progresión lineal y aumentar, si es posible, un par de kilos en la barra cada año. Así que siempre voy como al límite y no hay especulación posible y lo único que especulo es con la frecuencia de entrenamiento o si me aburro con entrenamiento de meterle variaciones. O sea, ahí es tan sencillo como si levanto los pesos o no los levanto. Pero aquí, por ejemplo, en estas tablas que os muestro del pasado, del 2017, aquí sí controlaba esas ondulaciones, esos tonelajes, esas series, esas repeticiones, absolutamente todo, para decidir en qué momento es bueno hacer una descarga, para decidir en qué momento es bueno aumentar las cargas y todo ese tipo de información. Entonces, no me voy a enrollar más y vamos con los primeros ejemplos de tabla. Ahora voy a poner de manera un poco flash las diferentes tablas de ejemplo que voy a usar hoy. He estado repasando un poco todas las que tenía apuntadas, que eran como más de 50-60 páginas, para ver cuáles pueden servir mejor del ejemplo. Entonces ahí tenemos la rutina 28 con las 3 columnas que hay en la derecha, que son las que expliqué en el vídeo de sesión intrasesión, página 2 de esa misma rutina, página 3 de esa misma rutina, y que ahí metía CrossFit al final, aunque un poco más libre. Luego la rutina 33 del 1.05 del 17, y ahí, por ejemplo, como veis, ya la columna no están tan ordenadas porque la otra la puse ordenadita para hacer el otro vídeo, luego os explico por qué. Y aquí, si os fijáis, lo que es la diferencia es que aquí, por ejemplo, estaba entrenando con un tiempo de ejecución y luego llevaba control de las repeticiones que iban saliendo porque iba por repeticiones objetivo con ciertas cargas. Luego, la siguiente, que es la de la semana 24, igual un frecuencia 2, página 7, página 8... y luego la última, que es la semana 7, para que veáis cómo fue evolucionando las últimas columnas que os mostré en el otro vídeo. Que este viene a ser una rutina que tenía con una frecuencia 3. O sea, ahí como podéis ver en esta página, las 3 columnas de la derecha, si hay una X, significa que no pude completar lo que había planeado. Si pone OK, es que sí lo podía completar. Y en estos casos, por ejemplo, si tenía 3 OK, después de darle esa vuelta a la rutina, significa que le podría subir las cargas en la siguiente semana. Entonces usaba eso como información. Y ahora, para ya empezar a desglosar un poquito más lo que es estas diferentes tablas, que como veis, dentro de un periodo de alrededor de un año, pues
más o menos tuve como 50 semanas y cosas por el estilo, 50 tablas diferentes adaptadas, y como veis más o menos son diferentes porque opté por opciones diferentes, pues os quiero comentar más o menos un poquito lo que me parece cada cosa. Si empezamos por la rutina 28, la que usé como ejemplo para comentaros lo de la gestión intrasección, comentándolo un poco por encima, las letras de BW vienen a ser body weight, o sea, el peso corporal que pesaba cada día, el PS viene a ser la escala percibida del esfuerzo, o sea, cuánto me costó ese día hacer esos levantamientos de ese ejercicio. El Mind viene a ser una escala del 1 al 10 también, pero esta vez de cómo me sentía de fuerte o de motivado ese día para entrenar. El Bel-Egg viene a ser la velocidad percibida, autopercibida de ejecución que yo noté con ese ejercicio, o sea, lo rápido dentro de mi velocidad, que creo que puedo tener más o menos qué tan rápido hice ese levantamiento. Y el QA viene a ser la calificación técnica de ese ejercicio. Luego en las siguientes tablas obviamente no está tan bonito y esto lo expliqué todo en el otro vídeo, pero así para ir un poco rápido, pues eso lo tengáis en cuenta. Entonces, aquí fijaos que, por ejemplo, controlo las series, controlo las repeticiones, controlo el tonelaje de cada ejercicio y luego tengo la columna de observaciones para decirme cosas que me puedan dar información para poder tomar diferentes decisiones. Y aquí sobre todo se puede ver la importancia de llevar este tipo de controles en, por ejemplo, la parte de las columnas naranjas, que eran de halterofilia, porque, por ejemplo, pone que el día 2 estuve con una lesión en la cadera, en el otro tuve que hacer un ajuste si solo hacerlo con 60 kilos, por seguridad, porque tenía esa lesión en la cadera, y dentro de esas variaciones, pues ahí pone las calificaciones de las tablas derechas con esa variación. Entonces, fijaos cómo todo esto da muchísima información que nos puede ayudar a tomar muchas decisiones en el entrenamiento. Por decir, aquí por ejemplo, si os fijáis, en este caso de, por ejemplo, la columna naranja, o sea, que es donde más variaciones hay en cuanto a series y repeticiones, pues aquí por ejemplo, la progresión que podría haber llegado hasta llegar a este punto, si por ejemplo miráis la parte del snatch, pone 60, 65, 70. Que pone 1x5 con 60, 1x5 con 65 y 1x1 con 70. ¿Qué progresión podría haber llegado aquí? Pues por ejemplo, siguiendo la progresión podría haber empezado con un 3x5 con 60, luego por ejemplo, si pudiese completar ese 3x5 con 60, la siguiente semana podría haber hecho un 2x5 con 60 más un 1x3 con 65 o incluso un 1x5 con 65 y así ir como progresando de quitar por ejemplo series de una y añadiéndole a otra hasta llegar por ejemplo a ese de 70. Es simplemente un ejemplo de diferentes progresiones que podéis seguir con este tipo de controles. También por ejemplo, si estáis por ejemplo enganchados con un peso y veis que no le podéis añadir ni más peso, ni más series, o más que más series, más repeticiones, depende de cómo veáis la situación. Por ejemplo, en halterofilia yo noto mucho que me cuesta más hacer más repeticiones, entonces para controlar más la progresión, como para decir, vale, no puedo progresar ni con más peso ni puedo hacer más repeticiones por cada serie. Entonces, ¿qué puedo hacer? A lo mejor le puedo añadir una serie y de esa manera añado más tonelaje, que ahí es donde viene la cifra del tonelaje que podéis ver en la siguiente columna, para de esa manera tener un indicio que me diga que le estoy metiendo más carga de entrenamiento que pueda incitar a que pueda seguir progresando con el diferente entrenamiento. Entonces, como veis, también controlando este tipo de información, según veáis cómo está asumiendo vuestro cuerpo las cargas, podéis tomar unas decisiones de progresión o otras. Por ejemplo, si notáis que, por ejemplo, no podéis hacer ni más series ni más repeticiones, pero sí os admite más peso, pues podéis mantener las mismas series añadiendo más peso. Si, por ejemplo, veis que estáis tirando con demasiado peso y le bajáis el peso, pues ahí, por ejemplo, podéis jugar con más series o añadiendo lo que es más tonelaje total. Entonces, como veis, este tipo de información da muchísimo juego para que podáis variar las diferentes rutinas usando este tipo de información. Y aquí, por ejemplo, al final podéis ver que, por ejemplo, llevaba un tonelaje total de toda la semana. Y también eso también indica otro tipo de progresiones, porque en este caso yo siempre he entrenado para mejorar en todos estos tipos de ejercicios y no simplemente especializarme en un solo ejercicio. Entonces, en estos casos, como siempre puedo haber ejercicios que, por ejemplo, se queden estancados un par de semanas, un par de meses o incluso que vayan para atrás, esta parte del tonelaje total también puede indicar en general que, aunque esos ejercicios estén estancados, que más o menos sí esté sobrecargando el cuerpo para seguir progresando. Pero aquí es donde hay que analizar qué es lo que os puede venir mejor o peor a la hora de valorar ese tonelaje. Aquí, por ejemplo,
lo que es en la tabla de las semanas 7, que es cuando más tonelaje tuve, que es una semana que, por ejemplo, tiraba las cargas de sentadilla antes de que me diese miedo, o sea, de hecho esas partes de sentadilla no las he vuelto a repetir, y ese 120 de frontal viene a ser lo que es mi récord. Fijaos que también el tonelaje no era tan alto y aquí era una frecuencia 3 y había menos ejercicios. Entonces, si os fijáis, todo este tipo de cosas te dan mucha información. Yo también, otra parte de información que pude sacar de esta rutina, que es por ejemplo la que me llevó a esta parte de rendimiento, que podría haber sido uno de los mejores, o el mejor que tuve lo que es en esa época, o en el caso de sentadilla, el mejor que he tenido nunca, que por ejemplo mi cuerpo para avanzar hasta este punto necesitaba una frecuencia 3, pero fijaos como en observaciones estoy diciendo todo el tiempo que rigidez no pude porque me duele el codo, repetir y perfeccionar porque me estaba estancando, que esas repeticiones me parecieron durísimas, que tuve que repetirlo varias veces porque me está doliendo, que la técnica empieza lo que es a fallar en estos puntos. Entonces, ahí por ejemplo, es cuando pude ver que para, en mi caso, mejorar en sentadilla le tengo que añadir más frecuencia de entrenamiento, pero a la vez al meterle más frecuencia de entrenamiento es cuando empiezo a tener también más lesiones. Y yo, por ejemplo, os he contado muchas veces que cuando mejor he estado en sentadilla es cuando peor he tenido las rodillas, de que me dolían, vamos, que incluso me asustaban de lo que me dolían, pero era la mejor época que tenía. Entonces, también así son informaciones que ahí os puede dar este tipo de cosas. Luego, más ideas y más ejemplos para que podáis tener en vuestras progresiones, pues aquí os voy a mostrar la rutina 33, que como podéis ver, aquí no está tan ordenadito la parte de las columnas de control, de percepción del esfuerzo, de mente, de velocidad de ejecución y todo eso, pero aquí, por ejemplo, os quiero comentar de que hay diferentes maneras de las que podéis llevar vuestras rutinas de entrenamiento y más o menos pueden llevar al mismo fin. Si os fijáis en esta rutina, lo que es las columnas van por tiempo. Seguramente sea porque a lo mejor estaba cansado de que las rutinas se me hiciesen extremadamente largas, o que, por ejemplo, a nivel mental me estaba saturando mucho no poder hacer las repeticiones que tenía pensadas y cosas por el estilo. Entonces opté como diciendo, bueno, lo que es el coco me va a aguantar lo que me aguante, pero aquí, por ejemplo, voy a progresar semana a semana. Con, por ejemplo, si os fijáis, podéis decir en la columna que pone el tiempo, en la columna inicial donde está peso muerto, remo y press, que solo hacía y lo sigo haciendo lo que es en modo circuito, pues mira, ahí me puse. Tengo 45 minutos para hacer 15 repeticiones, sea como sea, de cada uno. Pero tiene que ser en estos 45 minutos. Y ahí, por ejemplo, si os fijáis en la columna de observaciones, ponía que, por ejemplo, que es peso muerto, ahí lo que veis de V o N era porque fueron 140 más la banda elástica, que tiene una tensión que va de 23 a 54. Que lo tengáis ahí en cuenta qué significa eso. Y por eso ahí lo que es variaciones. Pero fijaos, por ejemplo, que en esta rutina, que viene a ser una frecuencia 1 de cada rutina, por decirlo de alguna manera, aunque tenga 45 minutos para hacer las repeticiones, tenía un control de, a ver, ¿cuántas repeticiones he hecho por cada serie? Porque si os fijáis, pues mira, el peso muerto lo hice con un 5×3 y tardé en hacerme las 15 repeticiones 33,45. Y luego que, por ejemplo, que el remo me costó más hacerlo y lo hice en un 5×3, pero en 38,2. Pero en su parte, por ejemplo, el press no pude completarlo dentro del tiempo e hice un 12×1, o sea que básicamente fui a singles. Entonces, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, este circuito, la semana siguiente, podría mantener las cargas, o incluso, aquí lo que me está diciendo esta información es que, por ejemplo, el press igual le debería bajar el peso, con, por ejemplo, a un 130, 135, o que básicamente hasta que no llegue a las 15 repeticiones que pone ahí, pues que mantenga lo que es esas cargas hasta que lo pueda completar las 15 repeticiones dentro de los 45 minutos que tengo aquí planteados. Entonces, una vez, por ejemplo, mantenga durante un par de entrenamientos esas 15 repeticiones dentro de los 45 minutos, es cuando puedo plantearme aumentar las cargas de entrenamiento de todo el circuito. Y tú me dirás, pero por ejemplo en peso muerto y el remo, pues más o menos igual en un par de semanas ya puede estar más o menos capacitado para poder subir la carga. Sí, pero es que aquí también, por ejemplo, en esta parte, como es un circuito, pues aprovecho que en esos ejercicios el esfuerzo va siendo cada vez menos para ir más sobrado y aprovechar esa frescura también para que en el que está rezagado pues se vaya remontando y vaya alcanzando esas repeticiones antes de subir las cargas, que también son otras estrategias que se pueden llevar. Hay, por ejemplo, la diferencia en las filas naranjas, que no son las de halterofilia, pues ahí me dije, pues mira, voy a dar 10 minutos y voy a hacer todas las repeticiones que pueda en 10 minutos con 60 kilos en snatch o en 80 en 2 tiempos.
y voy a llevar un control de cuántas repeticiones me estoy haciendo. Entonces ahí, por ejemplo, pone que independientemente que sean 10 minutos, pues me dice, por ejemplo, en Snatch un 4x2, o sea, 4 series de 2 repeticiones, más un 3x3, que hicieron un total de 17 repeticiones. Y por su parte, por ejemplo, el 2 tiempos, un 4x3 más 1 con 2 repeticiones, haciendo 14. Entonces, ¿qué información podría tener aquí para avanzar? Pues que dentro de esos 10 minutos, si me hago, por ejemplo, en Snatch, en vez de 17, a las siguientes semanas, por ejemplo, voy haciendo un 18, 19 y luego me tiro 3 semanas haciendo 20 o más de 20, pues como noto que tengo adaptaciones, entonces con esta información, si bien la rutina es muy caótica, por decirlo de alguna manera, porque simplemente 10 minutos, sea lo que puedas, pues puedo saber que le puedo subir las cargas, porque aunque el principio sea caótico, si uno, por ejemplo, va a ir al límite, pues ahí digamos que las variables se van estabilizando porque tu límite de repeticiones en 10 minutos con esas cargas va a tender a ser más o menos similar. Ahí es donde quizás habría que calibrar también con las columnas de control intrasesión que ya os he comentado en el otro vídeo y un poco lo que es en este. ¿Veis un poco la idea que os intento comunicar? Que no solo comparar dentro de la rutina, sino comparar una tabla de una semana con la de la semana anterior, con la de la semana anterior, para saber qué hacer después según lo que estáis viendo que os está funcionando a vosotros y cómo está progresando vuestro caso. Aquí, por ejemplo, la siguiente fila roja, en la que pongo sentadilla y press militar, que tenía 30 minutos, aquí lo que no recuerdo es si lo hacía en circuito de hacer uno y luego otro o los hice por separado, pero aquí por ejemplo, si me di 30 minutos para hacer 12 repeticiones con 120 kilos en sentadilla y las pude completar haciéndome 3 series de 2 repeticiones más 6 series de una en 20 con 20, pues aquí me está diciendo muchas cosas. Aquí, por ejemplo, en esta parte es cuando ya le había pillado miedo a hacer sentadillas y aquí lo que me está diciendo es que si bien puedo completar las repeticiones dentro del tiempo, estoy teniendo serias dificultades para hacer más de una repetición en los diferentes bloques de series, entonces eso quiere decir que quizás, aunque complete lo que es las cargas dentro de ese tiempo, no le va a subir las cargas porque en este caso por miedo no podía hacer más repeticiones, sino que quizás aquí una estrategia de progresión sería aumentar esas 12 repeticiones, a lo mejor subirlas a 15 la siguiente semana, para completarlas en esos 30 minutos. O también otra opción aquí podría haber sido de a lo mejor bajar a 115 para así de esa manera esperar a hacer, por ejemplo, series de más repeticiones. Pero en este caso, por ejemplo, si contextualizo de dónde venía y a dónde estoy yendo, esa baja de peso igual significa lo que es meterme más en el hoyo, que fue lo que me acabó pasando porque yo estaba viendo que por miedo no estaba asimilando aquí, vi las cargas en sentadilla y opté por ir bajando de peso y como era un problema de miedo, entonces fui perdiendo el 140, luego perdí el 130, aquí estáis viendo cómo iba perdiendo ya el 120, luego bajé en 110, luego le bajé a 100, luego incluso llega a 90 y lo que me está costando volver a remontar por haber cometido esos errores en la programación y es algo que os quiero prevenir, ¿ok? Eso ahí tenedlo en cuenta. También, por ejemplo, en esa parte de MP, o sea, la parte de press militar, igualmente me dice mucha información porque me di, por ejemplo, 30 minutos para hacer 10 repeticiones y vi que todas fueron singles y fijaos cómo lo que es en escala de esfuerzo percibido un 9, lo que es a nivel mental entre 4 y 5, lo que es la velocidad de ejecución entre 2 y 3, la ejecución técnica entre 4 y 6, entonces aquí me estoy diciendo que voy reventadísimo y que voy muy al límite, entonces quizás en este caso lo que podría haber hecho es la siguiente semana a lo mejor añadir un par de repes más, o sea subirla a lo que es a un 12, pero seguramente iría muy forzado, o incluso podría haber bajado las cargas y aumentar las repeticiones, o podría haber mantenido simplemente las cargas. Entonces hay diferentes interpretaciones y decisiones que uno puede tomar según cómo se esté sintiendo y lo que está haciendo y lo que esté buscando. Y aquí, por ejemplo, en la semana 24, fijaos cómo en observaciones, aquí por ejemplo tenía lo que es las series fijas, en plan de un par de series y de estos ejercicios tengo que hacerme esas 2 series con 5 de cada una, o sea, y ese es 5 más 5, un tonelaje específico. Y en observaciones como lo completé, pues ahí directamente ponía, pues en la semana 25, porque aquí viene a ser la semana 24, pues le voy a añadir una serie más, o sea, por eso es de 3 por 5 por 50. Que vienen a ser los kilos. Y si os fijáis, en este caso, como
en todos los casos más o menos puse el ok de que puede completarlo ese día y cosas así. Entonces fijaos cómo en observaciones, en todos los casos como lo pude completar, en la semana siguiente pues ya le puse un toque más, dependiendo de las sensaciones. En este caso, por ejemplo, le añadí una serie más, en donde pone DL, que viene a ser el de peso muerto con el elástico. Vi que, por ejemplo, la escala de percibida del esfuerzo era de 10, o sea que igual el límite y la velocidad de ejecución era mínima, que era de 1, entonces ahí opté, por ejemplo, de bajar las cargas y aumentar una serie más para que el tonelaje sea más alto. En el 3, por ejemplo, ahí si os fijáis, opté por la misma opción, bajé las cargas y aumenté las series. En las columnas naranjas de halterofilia, pues el snatch y el 2 tiempos puse directamente que repetir, porque no estaba satisfecho con la ejecución técnica. En la columna azul, que viene a ser de sentadillas, fijaos cómo ya aquí era la debacle de la sentadilla, que la bajé incluso a 103 con un 5x5. Y fue horrendo eso. Y aquí fijaos lo que es en los apuntes como el problema de este caso en la sentadilla era mental. Fijaos cómo completé esos 5x5 pero con conglomerados intentando meter más peso para no perder esas marcas. Porque por ejemplo el día 1 de la segunda y la tercera serie fue de 123 porque a lo mejor me vi con ganas de tirar esos 123 y luego con esa me hice una repetición y luego me hice 4 con 103, que era lo que tenía planeado. En la cuarta, a lo mejor 123 me dio mucho miedo y me hice 2 con 113 y 3 con 103, completando así las 5 que había que hacer. Y en la quinta me hice 1 con 113 más un 2x2 con 103 para completar así las 5 repeticiones que tenía planificadas y completar así también el tonelaje. Y con esta información luego decidí lo que es de la semana siguiente añadir 105 para hacer un 5x5, pero fijaos cómo había variaciones diarias y controles diarios. Y en general, yo creo que más o menos yo os he dado muchos ejemplos y muchas ideas para que podáis adaptar las diferentes rutinas de entrenamiento para querer compartir esta información. Quizás el vídeo ha quedado muy desordenado y ha sido muy reciclado aquí yéndome a tablas del pasado, pero realmente creo que es información que si sabéis utilizar y sabéis adaptarlo según vuestras rutinas de entrenamiento, vuestras necesidades, creo que aunque sea para aprender a conoceros, a cómo estáis progresando, cómo funciona vuestro cuerpo, cómo funciona vuestra mente, con lo que es las columnas que puse, lo que es la derecha de control intrasección y todo este tipo de cosas, creo que hacer este tipo de tablas, este tipo de ejercicios durante un par de meses al menos para conoceros es muy útil y es una inversión para el largo plazo, para que podáis tomar decisiones de entrenamiento a largo plazo, ya que yo considero que esto de entrenar no es simplemente entrenar para estar, yo que sé, bien para el verano, para, yo que sé, subir las marcas 2-5 kilos para el año siguiente y ya está, sino que esto es para progresar más o menos de por vida y adaptar las diferentes rutinas de por vida, porque al fin y al cabo lo que es la salud y el cuerpo lo vamos a tener durante toda nuestra vida.